el primer punto es que saben del Quijote. Un poco de su historia, de su contexto quizás histórico. Y pues no sé, ¿alguien quiere opinar al respecto? Pues yo brevemente leí del Quijote como hasta el capítulo 8 o 9 por un proyecto de la prepa. Pero ya de ahí, alrededor del Quijote, pues se sabe que se le considera la novela más importante de habla hispana. Es tal vez el libro más estudiado a lo largo de la historia. Pues también es un libro largo. Podrías descalabrar a alguien con él. Y pues ya en términos más serios, pues es la obra principal de la época de oro de, de la literatura española y demás. De la historia, la verdad es que en los primeros capítulos da una pequeña introducción de por qué se autodenomina el Quijote y cuáles son sus primeras aventuras por las novelas de caballería que él comienza a juntar justo como un bibliófilo y un lector ávido, pero ya de ahí no describe más allá. Ok, Juan Martín, ¿ibas a decir algo? Sí, sobre esto que mencionaste de que es uno de los libros más estudiados, pues creo que sí es algo muy importante a señalar, ¿no? O sea, no desde el punto de vista meramente academicista, sino que pues es relevante porque el hecho de que sea de los más estudiados, tal vez de los más leídos, uno de los más icónicos, se refleja en otras obras incluso actuales, ¿no? Y pues yo creo que conforme lo vayamos leyendo, de la forma que lo vayamos leyendo, creo que también valdría la pena detenernos como de reflexionar tantito, a qué nos recuerda de lo actual, ¿no? De las estructuras o las historias. El ejemplo ahorita que se me ocurre rápido, pues es Kick-Ass, ¿no? Que era un lector ávido de cómics que quiso convertirse en superhéroes, pues es Don Quijote, ¿no? Prácticamente, la premisa básica. Y pues son historias que tienen pues sus siglos de separación, ¿no? Y creo que es gracias a esta influencia que han sobrevivido estos tropos. A lo mejor el mismo Cervantes agarró de cosas contemporáneas de él, pero pues él fue el que, digamos, que envolvió ese tipo de ideas en esta cápsula del tiempo que pues ahorita queremos echarnos encima, ¿no? Ok, eso sería todo. Sí, ¿hay alguien más que quiera decir algo al respecto sobre eso? Yo nada más quería destacar el punto que mencionaba sobre Kikas. También Ernesto Sabato mencionaba, bueno, él no le gustaban tanto las novelas policíacas y le preguntaban si él veía la posibilidad ahí de hacer algo similar con las novelas policíacas, algo similar a lo que hizo Cervantes, porque pues ahorita son como el auge, ¿no? Las novelas policíacas pueden ser comparadas con las novelas de caballeros de ese entonces. Claro. Y eso que destacaba sobre Kikas. ¿Alguien más quiere opinar al respecto sobre la historia o sobre Cervantes? Yo tengo aquí unas cosas, pero antes los escucho, entonces... Pues que el prólogo, desde ahí empieza el libro, desde el prólogo que escribió el mismo Cervantes. Entonces creo que hay que tenerlo en cuenta al momento de estructurar cómo vamos a ir leyéndolo. Sí, ¿no? Menciona algo como que no sabe cómo hacer el prólogo y que su amigo le da como de, pues sí, tu libro no tiene que tener todas estas cosas intelectuales y se mantiene por sí solo. Y es algo interesante, un tema interesante sobre el que la obra debe mantenerse por sí misma, ¿no? Bueno, voy a decir algunas cosas sobre Cervantes. Él fue de la época del siglo XVI. Fue contemporáneo de Lope de Vega y no fue tan reconocido en ese entonces.
Miguel Ángel, Miguel de Cervantes. También creo que era manco, y pasó gran parte en la cárcel de su vida, lo cual, pues, según entiendo, ahí empezó como a darle vueltas a esta idea de lo que iba a escribir después. Ok, entonces es eso. Y escribió la primera parte del Quijote, y luego empezaron a salir más historias del Quijote, entonces decidió matarlo en la segunda parte, y terminó así la novela. Me parece que fue, ¿cómo se le dice cuando hay copias? Pirateado, que en ese entonces no era tan bueno que alguien pirateara a un autor, y eso tampoco le daba mucho prestigio. Y por último, nada más quería dar una idea interesante que escuché el otro día en un podcast, que es que si ustedes conocen algún caso, como en este caso del Quijote, donde el personaje se volviese más famoso que el propio autor, porque siento que ya la obra está tan dividida del autor que se ha consolidado por sí misma, ¿no? Entonces eso es interesante, algo que pasa con este libro. Y ya, no sé si alguien quiera agregar más al respecto del libro o corregirme, porque pues esto lo leí hace mucho y no sé si habré dicho algo más. ¿Ok? Pues alguna vez vi que había como teorías conspiranoicas de que Cervantes se había inspirado en historias de otros presos mientras él estuvo en la cárcel, y que incluso eran como referencias bastante bibliográficas a pues una persona que sí existió. No sé, la verdad no he estudiado, no soy un estudioso de Cervantes como para decir, sí, Cervantes se plagió la vida de alguien más, pero pues creo que hay como dato de trivia, ¿no? Vale la pena tenerlo. Sí, que al final de cuentas pues es este dilema de sobre qué escribe un escritor, pues básicamente sobre su vida, sobre lo que ve alrededor. El cómo lo hace, pues es creo el cómo y el qué. Uh-huh, sí, entonces, ajá, es eso.